Influenza, un cíclico dolor de cabeza, el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. En la pausa comentaba con el doctor Jorge Blacayer, más bien me comentaba él algunos datos que tienen que ver con la vacunación. Sí, comento que la vacunación ha ido creciendo año con año. En ese aspecto no se ha relajado pues esta preocupación por la enfermedad, sino más bien nos hemos ocupado. Y por otra parte, se ha armado cada año una reserva estratégica del medicamento antiviral a nivel nacional y se va resurtiendo todos los estados, ¿no? Y por otra parte, en este particular año de 14, por indicaciones del gobierno estatal, se adquirió más vacuna. ¿Cuánto estamos hablando? Estamos hablando que logramos obtener más de 80,000 dosis que se fueron adquiriendo, que nos apoyaron otros estados, que la propia federación nos apoyó. El problema también es que hay un número determinado de dosis a nivel mundial, ¿no? Claro, o sea, no se produce más que eso. Sí, y como se produce cada año, porque cada año se van buscando qué virus va a tener esta vacuna. Ahorita es una vacuna con 3 virus, H1N1, H2N3, H3N2, perdón, y influenza B también. Son las 3 que están. Son las 3 que están ahorita. Que no serán las mismas que estarán el otro año. Probablemente el año que entra vamos a modificar un poco. Yo creo que H1N1 va a poder estar por la propia presencia de este año, ¿no? Claro. Ahora, fíjese que en mi ignorancia yo le iba a preguntar eso. ¿Por qué si en el 18 apareció la primera, digamos, pandemia, o no sé cómo llamarle, de la influenza H1N1, por qué en todas estas décadas no se trabajó en una vacuna? A ver si Bueno, sí había un H1N1 estacional en las vacunas previas, ¿sí? El problema, como dices, es cíclico. ¿Qué sucede? Antes de 1918 no hay información. Seguramente hubo epidemias y pandemias de influenza, pero después del 18 se sigue viendo durante algunos años, hasta mediados de los 20, todavía epidemias, brotes por H1N1 de la cepa de 1918. ¿Qué pasa? Es que luego esto que es cíclico es que va y se guarda en diferentes reservorios, en diferentes grupos, ¿sí? Son bolsitas donde existen enfermedad. Como esta tiene una recombinación que es con aves y con cerdo y en el humano, ¿qué sucede? Este virus desapareció y se encontró en granjas y hubo algunos casos, algunos brotes reportados entre el 18 y el 2009, ¿sí? Pero eran pequeños, pero mientras se seguía recombinando y se pasaba luego al ave o al cerdo, y fue cuando ya por fin vuelve a surgir. ¿Qué sucede? Que nadie tiene inmunidad porque no ha habido una epidemia grande donde hubiera tanto contagio, por lo tanto, bastante exposición y crear nuestros anticuerpos. Claro, para ubicarnos en el 2009, que es el referente que tenemos, digamos, en términos generales que la gente conoció este fenómeno, se dijo que empezó en México, pero los primeros casos ocurrieron en Estados Unidos, ¿no? Epidemiológicamente tampoco podemos estar seguros porque es cuando se encuentran los primeros casos en México, pero también hay reportes en el sur de Estados Unidos, en California, en Texas, de casos. Por lo tanto, estaba circulando ya en ese entonces, muy probablemente, en cerdos. Y en los cerdos, pues los mueven también de granja en granja y se llevan los sementales de granja en granja. Por lo tanto, alrededor de estos sitios es donde vuelven a aparecer los casos humanos y se extiende a una población que no tiene esas defensas porque no habían estado expuestos. Claro. Eso es cíclico. Puede ser que ahorita desaparezca y pueda aparecer nuevamente en algunos meses o hasta dentro de muchísimos años. Y sea sustituido por otro virus predominante que sea estacional, que tenga menos severidad, pero que sea el predominante. Eso es el problema con influenza. Por eso la vacuna se tiene que ir diseñando de acuerdo a lo que se va encontrando el año anterior. Ahora, 80,000 dosis, como mencionaba el doctor Blacayer, doctora Yolanda, a mí me siguen pareciendo pocas. No, extras a lo que había. ¿Cuántos había? La meta para este año 2014, o sea, el invierno 2013-14, eran 1,651,000. ¿Verdad? Y se logró sobrepasar esto y se pidieron en estas últimas fechas. En total llevamos 1,800,000
790.000 en número redondo. De dosis aplicadas. De dosis Sí, aplicadas. ¿y es suficiente? Es suficiente para los grupos que va dirigida la vacuna, hablando de grupos prioritarios que ya hemos mencionado. Lo ideal sería vacunar a toda la población. Eso sería un ideal, ¿no? Ahora, ¿bastaría a esta población que no es la más vulnerable, bastaría seguir hábitos de higiene como los que mencionaba el doctor para estar menos, digamos, proclive a pescar esto? Sí, los hábitos de higiene son recomendados no solo para las infecciones de vías respiratorias por influenza, sino para todas. Pero sería específicamente en los casos de los enfermos, ¿no? El hecho de tener contacto con un enfermo con influenza a menos de 2 metros, por ejemplo, vía aérea, hasta hablando, puede ser el único motivo para que yo me infecte, ¿no? ¿Por qué? Porque el virus viaja a través del aire. Hay recomendaciones específicas de hábito de lavado adecuado de manos, evitar la exposición a humos, que el lugar donde uno vive esté limpio. Sin embargo, esto no solo es para influenza, sino hasta para las infecciones de vías respiratorias, de vías diarreicas, ¿verdad? Claro, sí. El doctor Black ayer mencionó que también hay otra enfermedad muy frecuente durante la época de invierno, que es enfermedad por rotavirus o enfermedad diarreica por rotavirus. Y también incluso estas medidas aplican para esa enfermedad, específicamente en los niños pequeños. De acuerdo. ¿Y también para esto hay medidas preventivas? ¿Forman parte de este programa? Supuesto, claro. El programa de invierno, del plan de invierno es una de las variantes, el manejo de infecciones digestivas en niños pequeños y la aplicación de la vacuna contra el rotavirus, que también. Ahora, yo le mencionaba las, digamos, labores preventivas a nivel de higiene, pero aunque suene a risa, ¿no estaría además que en esta temporada de invierno dejáramos de saludar de mano? Es decir, en la temporada invernal dejáramos de saludar de esa manera, porque es cuando más enfermedades infecciosas hay de transmisión. Yo creo que no, porque no estamos en una situación de contingencia y de alarma. Sin embargo, sí pueden traer el aseo de manos después de que se saluda, incluso traer un gel, alcoholado, sí, y limpiarse. Y no solo por influenza, sino hasta por los contaminantes habituales que tenemos en el medio ambiente y que luego nos llevamos las manos a la boca. El saludo, las medidas muy estrictas de no contagio son en aquellos enfermos, aquellos que están enfermos, que incluso no deben acudir a la escuela, que incluso no deben acudir a trabajar. Otra cosa que yo quisiera agregar a lo que el doctor Black ayer comentó en el reforzamiento de la vigilancia es el laboratorio estatal. El Laboratorio Estatal de Salud Pública antes ya estudiaba influenza, pero no fue sino a partir del 2009 en que estudia y realiza una prueba específica que es de alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar la influenza. ¿Qué quiere decir? Que yo con esta prueba verdaderamente sé si existe influenza o no, que es PCR en tiempo real. Muy bien, antes de ir a la pausa rápidamente, doctor Bacayer, el número de casos de personas que han fallecido en Jalisco, hay estadísticas que hablan que es el primer lugar nacional. ¿Es correcto o no? Volvemos al mismo punto, o sea, si lo manejamos por número de casos, sí. Si lo manejamos por tasas, que es lo correcto para podernos comparar entre diferentes estados y países, estaríamos en el 7º lugar. Es decir, con respecto al número de habitantes, Jalisco no es el primer lugar. No es el primer lugar si lo vemos por tasa. Es el primer lugar si lo vemos nada más en términos absolutos de las defunciones, sí seríamos el que tiene más defunciones a nivel nacional. Y si no, estaríamos en el 7º lugar. Y si lo vemos por tasas, estamos en el 7º lugar. ¿Y quién sería el primero entonces? Es, si mal no recuerdo, el estado de Tlaxcala. Porque tienen menos habitantes. Sí, y hay un... Zacatecas. Zacatecas, que trae una tasa de 2.30 y Jalisco trae una tasa de 1.15. O sea, hay una diferencial casi de una unidad, ¿verdad? Bueno, muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Después de la misma, las conclusiones sobre este tema.